¿Quién como Dios? Nadie como Dios, querida familia misionera del amor de Dios. Tengan ustedes un bendecido día en el Señor. Hoy, jueves 29 de agosto del 2024, contemplamos el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos de 17 al 29. En aquel tiempo, Herodes había mandado apresar a Juan el Bautista y lo había metido y encadenado en la cárcel. Herodes se había casado con Herodías, esposa de su hermano Filipo, y Juan le decía: no está permitido tener por mujer a la esposa de tu hermano. Por eso Herodes lo mandó a encarcelar. Herodías sentía por ello un gran rencor contra Juan y quería quitarle la vida, pero no sabía cómo, porque Herodes miraba con respeto a Juan, pues sabía que era un hombre recto y santo, y lo tenía custodiado, y cuando lo oía hablar quedaba desconcertado, pero le gustaba escucharlo. La ocasión llegó cuando Herodes dio un banquete a su corte, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea, con motivo de su cumpleaños. La hija de Herodías bailó durante la fiesta y su baile le gustó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey le dijo entonces a la joven: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró varias veces: te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntarle a su madre: ¿qué le pido? Su madre le contestó: la cabeza de Juan el Bautista. Volvió ella inmediatamente junto al rey y le dijo: quiero que me des ahora mismo en una charola la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero debido a su juramento y a los convidados no quiso desairar a la joven, y enseguida mandó a un verdugo a que trajera la cabeza de Juan. El verdugo fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una charola y se la entregó a la joven, y ella la entregó a su madre. Al enterarse de esto, los discípulos de Juan fueron a recoger el cadáver y lo sepultaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy en el Evangelio recordamos ese gran martirio de ese gran hombre, de ese gran profeta que fue San Juan el Bautista, ese precursor del Mesías. Amén. Toda la vida de Juan el Bautista gira en torno a la persona de Jesús, de manera que sin él la existencia y la tarea de ese precursor del Mesías no tendría sentido. Y esto me trae en recuerdo que una vez leí donde había un joven que estaba consumido por el deseo de conocer el sentido de la vida. Oyó hablar de un gurú, de un gran sabio, y este sabio que vivía en una montaña y que podía responderle quizás a sus inquietudes. Sin embargo, nadie antes que él había conseguido llegar hasta allí, pues la montaña era muy peligrosa de escalar. Además, la leyenda decía que solo se podía hacer una pregunta a este sabio, a este gurú. El hombre sabía qué preguntar y con decisión subió la montaña y llegó a la cima. Le llevaron ceremoniosamente al asiento de este gurú. Para su total incredulidad, el gurú era una mujer joven y hermosa. Mientras él se quedaba atónito, boquiabierto, la gurú le dijo: haz tu única pregunta. Y tartamudeando preguntó: señora, ¿está usted casada? Hermanos, piensa ahora. De todas las cosas del mundo que Salomé podría haber pedido, pidió la cabeza de Juan el Bautista. ¿Qué podría haber hecho con ella? A menos que fuera un caníbal, ¿no creen ustedes? Qué desperdicio de la oportunidad de la vida, hermanos. Pero qué diferentes somos ante Dios. Por eso es que vemos acá como este joven que iba convencido de hacer una pregunta para solucionar o quizás definir el propósito de su vida. Llega a esta mujer y le cambia el contexto de su pregunta y le hace una pregunta quizás absurda. Señora, ¿dónde usted está casada? Amén, hermanos. Es que este pasaje que hemos leído de alguna manera nos pone de frente a uno de esos grandes problemas, hermanos, que tenemos que afrontar, que es la fidelidad. Por un lado tenemos a Juan el Bautista, que sin temor se declara abiertamente en pro de la ley de Dios. Aquel hombre que denuncia con valentía el mal proceder del rey. Ese hombre con coraje, ese hombre coherente en la vida. Y por otro lado tenemos a este rey que prefiere matar a un inocente que retractarse simplemente por el qué dirán, simplemente por su cobardía. Y vemos cómo es que uno ofrece su vida abiertamente sin importarle la misma muerte.
En cambio el otro, como les vuelvo a decir, se acobarda. Y se acobarda por ese cargo que tiene, por esa posición delante de una sociedad que de alguna manera está corrompida. Amén. Hermanos, este hecho, este caso, nos invita a reflexionar y a tomar quizás un partido más distinto, ya que Jesús lo ha dicho. Tenemos que analizar. Jesús nos dijo fríamente en una parte del Evangelio, o estás conmigo o estás contra mí. Es decir, hermanos, no podemos estar tibios, no podemos estar en una zona neutral, no podemos estar en ese ambiente de tambaleo, pues el que no recoge, hermanos, definitivamente va a desparramar. Amén. Entonces es necesario, hermanos, hacer una opción o una reflexión de lo que nos va a conducir en nuestra vida. De alguna manera, a reaccionar como Herodes o a reaccionar como Juan el Bautista. O somos cristianos de tiempo completo, somos creyentes, nuestra vida, nuestra convicción está enfocada a todos los preceptos y mandatos que nos establece Dios, o tomamos el partido y tomamos ese partido obviamente de Dios, buscando la justicia, la paz, el amor, la comprensión, la solidaridad, la esperanza, la fe. ¿O seremos prácticamente cobardes que escondemos detrás de esta ley, de las leyes que pone el hombre, de las políticas de nuestra oficina, de nuestro gobierno de turno, de la institución donde estés, de las normas que regulan, para que no se vean afectados obviamente nuestros intereses, siempre buscando mis intereses, pisando el hombro de otros para llegar arriba, denunciando, calumniando y difamando? Hermanos, ¿cuál de ellos escoges? Juan dio su vida por amor a la verdad de Dios, a ese Dios que le reveló. Entonces te digo, ¿estarás dispuesto tú también a hacer lo mismo? Pregúntate y analízate hoy día, hermano, hermana. Con alguna frecuencia asistimos a nuestros tiempos, sí, también en nuestra iglesia, y muchas veces a condenas de hombres, tal vez proféticos, que nos descubren nuestras contradicciones y a los que en aras de una seguridad y fidelidad a esa tradición, son condenados al silencio, hermanos, a la muerte religiosa. Muchas veces, por el hecho de los cultos o tradiciones religiosas, nos callamos y no decimos la verdad. Grandes teólogos, hermanos, han sufrido la incomprensión de alguna poderosa autoridad o congregación y han sido sometidos al silencio, incluso hasta ser excomulgados. Las prisiones que sufrieron San Juan de la Cruz, los juicios de Santo Tomás de Aquino, Fray Luis de León, Galileo y tantos personajes a los que la historia ha terminado al final dándole la razón, de alguna manera nos deben recordar, hermanos, que por desgracia muchos Herodías siguen interviniendo en la historia de la iglesia. Hay muchos Herodías y muchos Juanes siguen pereciendo, fortaleciéndose con valentía, con coraje, manteniendo esa voluntad de Dios. Reconocemos que son hombres y mujeres justos y santos, pero a su vez condenamos nosotros a la muerte por sus ideas, por esas buenas ideas que vienen de Dios. Amén. Hermanos, es que Juan era un profeta, no uno de esos calladitos, silenciosos, de esos perros mudos que se oponen pues quizás, o que se les pone una mordaza para salvar el pellejo. No, llamaba a Israel a la conversión frecuentemente, a entrar a un nuevo mundo en la tierra de ese pueblo fiel donde buscaba la verdadera alianza, a ser bautizados en el Jordán para recibir el perdón de sus pecados, a servir por fin al Señor, y decía: sírvanlo con santidad y justicia. Pero también había Herodes. Herodes lo alcanzó, le dijo su denuncia porque el gobernante no estaba por encima de la ley. Y Juan se jugó, hermano, se jugó la cabeza. Amén. La iglesia lo celebra como un testigo de la luz, como el amigo del esposo, como el mayor de los nacidos de mujer, como el vindicado o vivificado por Dios. Entonces, hermano, hermana, hoy día pongámonos a pensar: ¿somos esos valientes, coherentes en nuestra vida como Juan el Bautista? ¿O somos esos cobardes como Herodes? Y ojo, no seamos como Herodías. No aconsejemos y no busquemos el mal. No maquinemos la malicia, hermanos. No maquinemos para dañar a tal o cual persona, solamente por buscar nuestros intereses, que al final
no le condujo a nada a Herodías. ¿Qué sacó con tener la cabeza de Juan el Bautista? Quizás una cierta satisfacción de que en su momento condenó Juan la verdad. Pero al final nada, hermanos. No sirvió nada. No seamos como ese joven que buscó la verdad, subió a la montaña, encontró a la gurú y su pregunta no le condujo a nada bueno. Así es que, hermanos, no seamos tibios. Hoy el Señor nos dice bien claro, o estás conmigo o estás contra mí. O somos como Juan o somos como Herodes, perdón. Hoy dile, Señor, gracias por tu evangelio. Te pido humildemente que mi corazón no me dé alguna tregua y que sea mi deseo constante de ser como Juan, valiente, coherente, de anunciar verbalmente todas tus acciones de amor y tu verdad, de aquellos que viven en mí sin esperanza, sin amor de fe para aquellas personas que siguen así. Aquí estoy, Señor, envíame y lléname de tu Espíritu Santo para proclamar tu verdadero poder y tu santa voluntad. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén.